¿Qué tal? Buenas tardes, estimados alumnos. Les voy a apoyar con el caso del capítulo 1 de la organización, tema que vimos en las dos pasadas sesiones. Muy bien, lo que tienen que hacer es leer los antecedentes, la situación actual y posteriormente contestar las preguntas. Perfecto. La primera pregunta, vámonos directamente. ¿Cuál es la problemática de la empresa? Lo que tienen que hacer aquí es, con sus propias palabras, describir todo esto, describir la situación de la organización, sus antecedentes, más o menos de esta forma. Es una pequeña organización del sector privado. Aquí utilizamos lo que fue la clasificación de las organizaciones tanto por su finalidad como por su tamaño. Está pasando por una crisis de continuidad en el mercado debido a que se ha operado con pérdidas los últimos 2 años. El contador lo atribuye básicamente a una falta de organización y control interno. Aquí no me van a poner soluciones, simplemente van a describir con sus propias palabras y con la temática de este capítulo lo que está pasando en esta organización. Muy bien. Entonces no veo problemas en esta parte. ¿Qué tipo de estructura existe y qué fallas tiene? Muy bien. Los tipos de estructuras lo tenemos en este archivo que yo se los compartí dentro de la parte de información del curso, contenidos adicionales, y aquí les dejé el texto, el libro de teoría y diseño organizacional, 10ª edición, que es este que tengo aquí. Muy bien, este tema de estructuras organizacionales es todo el libro, pero en específico de la unidad 1 empezamos en la página 90. Muy bien, estructura organizacional, 3 componentes en la estructura, en el diseño, y aquí manejamos lo que son básicamente dos tipos de estructuras, tanto verticales como horizontales. Entonces aquí dejo el documento para que ustedes lo revisen. De aquí pueden contestar la pregunta número 2. Yo aquí les empecé un poco. En su mayor parte se trata de una estructura. Ustedes tienen que identificar si es vertical o horizontal, ya que pues las tareas son especializadas en la refaccionaria, existe jerarquía estricta, o bien es una estructura horizontal ya que comparten las tareas, la comunicación es horizontal. Ustedes tienen que analizarlo. Diagrama de Greiner también, en la parte de contenido adicional, tenemos el documento de modelo de Greiner, que es el que tenemos aquí. Rápidamente, les explico. El aporte de Larry Greiner. Las crisis son necesarias. ¿Qué pasa? Larry Greiner desarrolló este pequeño diagrama del crecimiento de las organizaciones. Esta es parte del tema de dimensión de las organizaciones, es decir, qué pasa cuando van desarrollándose, desde que son pequeñas hasta que son grandes, desde que son jóvenes hasta que son maduras. ¿Qué es lo que pasa? Según este autor, van a existir crisis para que la empresa pueda crecer tanto en la parte organizacional, que es una empresa madura, tanto en su tamaño. Recuerda esas dos dimensiones, la dimensión del tamaño y la dimensión de la edad de la organización. Bien, lo divide entonces en 5 fases, 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes tienen que identificar aquí, elaborar el diagrama y definir en qué etapa se encuentra la organización y elaborar la propuesta correspondiente. Es decir, van a copiar tal cual este diagrama, lo van a elaborar, pero tienen que identificar en qué fase se encuentra la organización, en este caso la refaccionaria. ¿Bien? Entonces, les dejo ese documento donde viene cada fase, ustedes tienen que identificar. Rápidamente les explico. Crecimiento mediante la creatividad. Estamos en una empresa pequeña, una empresa joven que recién tiene operaciones. ¿Y qué pasa? En esta etapa la organización está preocupada por los usuarios y beneficiarios. Es decir, se desvive por atender de una forma precisa a sus clientes. Se dejan de lado los costos. No importa los costos, no importa lo que se necesite, la satisfacción del cliente es lo primero. Después de haber logrado esta parte de satisfacción del cliente, la organización que se encuentra en esta etapa requiere administrar de manera más eficaz sus recursos.
percibe la falta de profesionalismo. Esto es clave. Es decir, falta profesionalismo en esta etapa, en la fase número 1 de la organización. Entonces, ¿qué pasa? Que existe una crisis de liderazgo. ¿Por qué? Porque no están las reglas bien definidas, no hay mecanismos de gestión formales, en general no se encuentra preparada para realizar ningún cambio que lo ayude a profesionalizarse. Entonces pasamos de una empresa no profesionalizada a una empresa con una crisis de liderazgo que necesita profesionalizarse. ¿Qué es profesionalizar? Determinar jerarquías, tareas, funciones, tener manuales de organización, tener sistemas de información, entre otros, ¿de acuerdo? Entonces, para resolverla se necesita que alguien ponga orden en la organización. Por eso se le llama crisis de liderazgo. Se necesita un líder que implemente todas estas etapas de formalización dentro de la organización. Posteriormente, ya que se superó la crisis de liderazgo, es decir, vino alguien y puso orden, ¿qué pasa? Existe otra crisis mediante la dirección. Muy bien, las responsabilidades claves se fijan, se adoptan nuevas reglas, pero ¿qué pasa? Que varios de ellos empiezan a marcharse de la organización. ¿Por qué? Porque es una organización profesionalizada, pero muy rígida. No hay cabida para la innovación. No, no surge la creatividad e incluso esta se reprime. Entonces surge una crisis de autonomía, todo está centralizado, existe una gran limitación para experimentar, tomar riesgos, crear, decidir, innovar. Es nuevamente donde va a crecer donde va a la organización a superar o quedarse en esa crisis, incluso desaparecer. Muy bien. Muy bien, aquí les dejo lo demás para no hacer el video muy largo. Aquí les dejo. Ya les comenté que está dentro de la plataforma el documento. Les voy a ayudar un poco. La organización empresa Yamamoto no pasa de la segunda fase. Está pasando por una crisis. Ustedes tienen que determinar cuál es, pero no pasa de aquí. Entonces, ¿qué van a hacer? Si ustedes determinan que se encuentra en la fase 2 y está pasando por una crisis de autonomía, lo único que van a hacer, van a copiar esta parte del diagrama hasta aquí, lo cortan y ya con eso ya hicieron su diagrama de Greiner, ¿de acuerdo? Solamente con esta parte. Si dicen que ustedes se encuentran en la fase 1, solamente está esta parte, copian exactamente como está y ya está su diagrama de Greiner hecho. Perfecto, muy bien. Entonces se los dejo, no veo mucho problema por acá. ¿Qué tipo de organización es? Esa es parte de la clase, también ya aquí lo ocupé un poco. Si ustedes quieren ahondar un poco más, pues adelante. ¿En qué tipo de organización es? ¿Qué tipo de estructura sugieres? Bueno, volvemos a la parte del libro, identifican, también con el modelo de Greiner, van de la mano, ya ustedes qué tipo de estructura que sugieren, pues va a ser entre vertical o horizontal. Me tiene que dar por qué. Van a elaborar su organigrama, es decir, no va a ser el mismo. Si ustedes me dicen que, por ejemplo, los cajeros no deberían de estar en una jerarquía directa con los empleados de mostrador, pues lo mueven a otra parte. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya se va a modificar su estructura organizacional representada por su organigrama. Muy bien, de acuerdo con los tres factores, interno, externo y tres interno, ¿qué cambios sugieres para que la empresa sea exitosa? Bien, eso es básicamente un análisis FODA, también viene aquí en el libro. Vamos a verlo rápidamente. Está por acá arriba. Bien, aquí está. Entorno externo y situación interna, fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Pueden realizar un análisis FODA y responder esta pregunta. Muy bien, factor entorno externo e interno. Mejoras e innovaciones que sugieres. Muy bien, recuerdan la parte del Circo du Soleil. Aquí también pueden utilizar un poco su creatividad para proponer algunas mejoras e innovaciones para resolver específicamente la problemática de la empresa. ¿Qué valores se requieren el personal para lograr la mejora? Bueno, también es parte de cultura organizacional.